Bueno, a nosotros nos correspondió el tema de fibrilación auricular. Según las guías que pues tomamos, eh, no habla como tal de la fisiología y la patología de la enfermedad, sino que habla más que todo de diagnóstico y de manejo en diferentes patologías y como la incidencia que esta puede tener para, para que sea como un antecesor de otras enfermedades. Entonces, en cuanto a las, nos nombraba que la fibrilación auricular es una de las principales causas de accidente cerebrovascular, de insuficiencia cardíaca, de muerte súbita y morbilidad cardiovascular. Bueno, en cuanto a epidemiología, pues nos habla en cuanto a incidencia y prevalencia, que va a ser mayor en hombres, va a ser de 20,9 millones, en tanto en mujeres va a ser de 12,6. Dice que su mayor prevalencia va a ser en países desarrollados y nos hablaba de estimaciones que indican prevalencias que serán del 3% en adultos de más de 20 años. En cuanto a morbilidad, mortalidad y carga de la fibrilación auricular, decía que se va a asociar 2 veces la mortalidad en mujeres y 1,5 en hombres. La fibrilación decía que se asocia con aumento de morbilidad como la insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrovasculares. Aquí pues nos nombraba que pueden haber pacientes con ictus isquémicos que tienen un diagnóstico de fibrilación auricular antes y después del inicio. Y ya en cuanto al sexo, pues lo que les decía anteriormente, y pues la prevalencia más baja que en mujeres, pero el riesgo de muerte va a ser mayor o igual en hombres con fibrilación auricular y factores de riesgo de accidente cerebrovascular. Ahí nos hablaba que las mujeres son más sintomáticas que los hombres. Más adelante igual les voy a explicar cómo muchas de las formas que toma la patología como tal nos muestran enfermedades asintomáticas para las cuales pues tienen diferentes diagnósticos. En cuanto a los aspectos fisiopatológicos y genéticos que guían el tratamiento, hablamos pues bueno, primero va a haber una predisposición genética. Decía que por lo general las fibrilaciones con inicios prontos son iguales a componentes hereditarios que van a ser independientes de enfermedades cardiovasculares concomitantes. Decía pues que la mayoría se va a presentar por enfermedades monogénicas, estas son de riesgo súbito y pueden llevar a muerte súbita como tal. Decía pues que se va a ver implicado como tal el cromosoma 4. Sí, eso. En cuanto a mecanismos que conducen a la fibrilación, pues ya hablando de fisiopatología como tal, hablamos del remodelado auricular y función de los canales de iones. Esto pues va a causar cardiopatías estructurales, como en la hipertensión, en la diabetes y pues en la propia fibrilación auricular, lo cual va a inducir procesos lentos, progresivos de remodelado estructural en las aurículas. ¿Qué va a pasar? Realmente lo que tenemos, lo que se sabe es que hay una activación de fibroblastos, lo cual va a hacer que haya un aumento de depósito de tejido conectivo y por último una fibrosis, que pues es lo más importante. También, ¿qué podemos ver? Entonces vamos a ver infiltraciones grasas en aurículas, infiltrados inflamatorios, hipertrofias de miocitos, necrosis y amiloidosis. Esto pues fue lo que les hablé. En cuanto a los mecanismos electrofisiológicos de la fibrilación, pues nos hablaba que como tal en la fibrilación hablamos de un acortamiento de periodo refractario auricular a la duración pues del ciclo de la fibrilación auricular durante los primeros días de la arritmia, por la regulación de la baja de la corriente de entrada de calcio y la regulación de alza de corrientes de entrada de potasio.
Ya al hablar pues de detección, diagnóstico y detección a tiempo o temprana de la fibrilación, hablamos de una fibrilación manifiesta y saliente. Pues realmente estos diagnósticos requieren monitorización del ritmo cardíaco mediante un electrocardiograma que mire pues los intervalos RR regulares y ondas P que por lo general son indistinguibles, ustedes saben. Como mínimo deben haber episodios de mínimo 30 segundos en fibrilaciones salientes y pues también cuando, como les decía anteriormente, pueden haber fibrilaciones asintomáticas que pueden llevar a accidentes cerebrovasculares y a muerte. Bueno, en cuanto a la detección de la fibrilación saliente por electrocardiograma, pues mayoritariamente se va a ver en pacientes mayores y en pacientes con insuficiencias cardíacas. Entonces, pues ya hablando del diagnóstico y la detección a tiempo, pues hablamos de lo mismo que les dije anteriormente, sobre la fibrilación auricular manifiesta y saliente, sobre la detección de la fibrilación silente. Entonces, pues hablamos que la detección va a ser mediante, bueno, estas detecciones por lo general tienen que ser mediante electrocardiograma, como ustedes saben, sobre todo en atención primaria en salud. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que cuando llegan los pacientes por lo general al consultorio es necesario el seguimiento como tal de estos y sobre todo cuando la fibrilación no es diagnosticada porque pues comúnmente los médicos no la diagnostican. Es muy importante tener en cuenta pacientes mayores, pacientes con insuficiencias cardíacas, como les dije anteriormente, y pues hablamos de las poblaciones de mayor edad, más o menos de 65 años. La siguiente pues ya es la monitorización prolongada para la fibrilación paroxística. Pues realmente frecuentemente esta pasa inadvertida, tiende a ser una fibrilación asintomática. Entonces lo que debemos hacer es la utilización de dispositivos de monitorización electrocardiográfica y es importante también la utilización de grabadores cutáneos para poderla detectar, porque pues esta es un poco más difícil de detectar. En cuanto a pacientes con marcapasos y otros dispositivos, hablamos de marcapasos y de desfibriladores. Entonces, ¿esto qué es lo que permite? La monitorización como tal del ritmo auricular y hay que tener en cuenta pues la frecuencia auricular alta. Entonces pues nos mostraba esta imagen en la que pues vemos que pacientes con fibrilación auricular conocida que presenta un episodio de frecuencia auricular rápida que va a ser mayor de 5 a 6 minutos va a ser detectado por un dispositivo implantado. Entonces los dispositivos implantados son los que les dije anteriormente. Entonces pues debemos estar como muy pendientes de esto. Es importante la indicación de anticoagulantes orales en estos pacientes. Esto lo sacamos por Chatsbacks, para que la repasen. Realmente aquí no la nombra como tal, o sea, solo la nombra en el esquema, pero no la explica. Entonces, pues como para que la busquen aparte, que pues va a verificar la presencia de la fibrilación mediante electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma puede ser en reposo, ambulatorio, los dispositivos activados en el paciente, como les dije, los marcapasos o los desfibriladores cutáneos, y pues revisar los electrocardiogramas si están disponibles para determinar si hay presencia o no de la fibrilación. Si no se detecta, entonces pues se van a considerar las características del paciente. Ejemplos son pacientes que tienen riesgo de accidentes cerebrovasculares, y pues si es diagnosticada se inicia anticoagulación oral como tal. La siguiente que se debe tener en cuenta es la detección de fibrilación auricular en sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares.
Es muy importante en estos pacientes tener como un estándar. Como les decía, es muy importante monitorizar a todos los pacientes, ya que como les dije, algunos son asintomáticos. Entonces, cuando un paciente ha sufrido accidente cerebrovascular, tiende a tener mayor tendencia a sufrir de fibrilaciones. Entonces, estos pacientes hay que controlarlos, hay que estar pendientes, porque pueden mostrar la patología como tal en cualquier momento. Y por último, ya hablamos de una detección de flúter auricular mediante electrocardiograma. Realmente lo que hace esto es como un acompañamiento como tal a la fibrilación auricular en cuanto al diagnóstico, ¿no? Y pues nos sirve para como categorizarlas y dividirlas para un tratamiento como tal. Entonces pues hablábamos que puede llegar hasta tener cirugías cardíacas o cirugías a corazón y listo. Ya pues al hablar de la clasificación de la fibrilación, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los patrones como tal de la fibrilación auricular. Entonces pues hablamos de pacientes con episodios cortos, poco frecuentes, a ataques más largos y más frecuentes. Entonces pues son pacientes que hay que tenerlos monitorizados pues para poder seguir como tal la patología y evitar pues alguna complicación. Ok, ya hablando en cuanto a tipos, pues encontramos 5 tipos como tal. La primera, que es la fibrilación diagnosticada por primera vez. Esta se caracteriza pues porque la fibrilación no ha sido diagnosticada antes, independientemente de la duración de la arritmia o la presencia y la gravedad de los síntomas relacionados con ella. La siguiente es la paroxística. Esta pues hablamos que es autolimitada en la mayoría de los casos en 48 horas. Algunos episodios de esta pueden durar hasta 7 días y los que se revierten en los primeros 7 días se consideran paroxísticos. En cuanto a la persistente, pues hablamos de la fibrilación que se mantiene durante más de 7 días, incluidos los episodios que se terminan por cardioversión farmacológica o eléctrica después de 7 días o más. Después encontramos la persistente de larga duración. Esta pues continúa con una duración de más de un año tras adoptar la estrategia de control del ritmo cardíaco. Y por último encontramos la permanente, que es cuando el paciente y el médico como tal asumen la fibrilación. Por lo tanto pues se define como no, o sea, por definición lo que se hace es no optar intervenciones para el control del ritmo cardíaco del paciente. En caso pues de aplicarse medidas para el control del ritmo, la arritmia se clasificará como fibrilación persistente de larga duración. Es importante pues que tengan en cuenta que al hablar de persistente y de persistente de larga duración, hablamos que como tal tratamientos son sumamente desconocidos, ya que los que existen no tienen una curación total como tal. Ya pues hablando de tipos de fibrilación que reflejan diferentes causas de arritmia, entonces pues hablamos que el riesgo de sufrir fibrilación va a aumentar con la presencia de serie de estados fisiológicos y patológicos, y pues aquí ya vamos a escuchar como el término no de fibrilación aislada. Es muy importante que tenerlo claro, ya que estos nos llevan a confusiones y pues lo debemos como evitar. Pues aunque el patrón de la fibrilación es similar, los mecanismos que va a desencadenar varían sustancialmente de un paciente a otro. Entonces pues tenemos que tener en cuenta eso, ya que podemos encontrar fibrilaciones secundarias a enfermedades cardíacas estructurales, fibrilaciones focales, poligénicas, posoperatorias, fibrilaciones en pacientes con estenosis mitral y válvulas cardíacas protésicas, fibrilaciones en atletas y fibrilaciones monogénicas.
Es muy importante en estos pacientes hablar como tal los factores de estilos de vida, como los niveles de actividad, el tabaquismo, el consumo de alcohol. Es muy importante que ellos tengan en cuenta estos factores, pues para así evitar la enfermedad. Bueno, ya pues seguimos con carga sintomática de la fibrilación, pues en pacientes con fibrilación. En esto pues es muy importante tener en cuenta que la calidad de vida es significativamente peor que los grupos de control sanos, o sea, pacientes sin fibrilación. Pues por la presencia de serie de síntomas que pueden incluir letargo, palpitaciones, disnea, opresiones torácicas, trastornos del sueño y estrés psicosociales. Entonces, pues se apreció que hay una mejora de la calidad de vida con el uso de tratamientos farmacológicos e intervencionistas. Es muy importante tener en cuenta pues que esto se clasificó como tal según la clase 2 pues de las fibrilaciones, que van a tener síntomas leves, que es la clase 2A, síntomas moderados, que es la clase 2B, y pues ya no va a haber unos síntomas problemáticos como tal, que son las 2B. Va a haber una identificación de pacientes que se beneficiarán con el control del ritmo cardíaco, como ustedes ya han oído durante pues varios minutos de la charla. Lo más importante en estos pacientes en cuanto al control es el ritmo cardíaco, entonces ténganlo muy presente. Es muy importante pues lo que les decía del ritmo cardíaco en el estudio como tal que les estoy contando, porque pues puede emplearse como umbral para tomar decisiones sobre tratamientos. Decía pues que de un 25 a un 40% de los pacientes con fibrilación no tiene síntomas, o estos son muy leves en porcentajes considerables. Entonces pues es muy importante tener en cuenta esto, porque pues nos podemos saltar como tal el diagnóstico. Bueno, en cuanto a la detección y control de los factores de riesgo y enfermedades cardiovasculares concomitantes, bueno, en cuanto a esto es muy importante que ustedes tengan presente pues que muchas enfermedades cardiovasculares y entidades concomitantes pues van a aumentar el riesgo de fibrilación auricular recurrente y complicaciones asociadas a la fibrilación. Pues la identificación como tal de esas enfermedades va a ser un factor muy importante para pues que nosotros como médicos los tengamos muy en cuenta para poder prevenir como tal la fibrilación y pues la carga patológica de la enfermedad como tal. El conocimiento pues de esos factores y el tratamiento es fundamental para que nosotros le demos un tratamiento óptimo a los pacientes con fibrilación. Entonces, ¿cuál es el primer como ítem que vamos a ver? Pues es lo que más se va a presentar, entonces para que lo tengan en cuenta, la insuficiencia cardíaca. Entonces es muy importante que la tengan en cuenta. Está presente en muchos pacientes con fibrilación, y pues ambas enfermedades, como ustedes saben, van a compartir factores de riesgo similares y pues la misma fisiopatología. Estas dos se pueden causar y exacerbar la una a la otra mediante pues distintos mecanismos, como los que ya les hablé del remodelado cardíaco, estructural, la activación neurohormonal y la detección de la función del ventrículo izquierdo, que se va a relacionar con la frecuencia cardíaca. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto, porque pues al hablar de una fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca concomitante, hablamos que por lo general estos pacientes tienen fracciones de eyección reducidas, más o menos menores de un 40%, y pues son los que tienen peor pronóstico. Entonces tienen que tener muy en cuenta esto pues a la hora de diagnosticarle a los pacientes. Entonces, pues esto es lo que ya les expliqué. La siguiente pues son pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Es muy importante pues que además de que a estos pacientes se les da un tratamiento con anticoagulantes orales, se debe emplear un tratamiento estándar
para esta como tal. Entonces decía que el tratamiento incluye inhibidores de las enzimas de conversión de angiotensina, o sea, IECAS, ARA2, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, que son los ARM, y desfibriladores y terapias de resincronización cardíaca. También se utilizan combinados con inhibidor del receptor de angiotensina y de la neprilicina, perdón, que es la misma IRAN, en pacientes capaces de tolerar IECAS o un ARA2 en presencia pues de los síntomas. Es muy importante lo que siempre les he dicho y tienen que tenerlo muy en cuenta. Es muy importante el control de la frecuencia cardíaca en estos pacientes. Por estas que podemos diagnosticar y podemos tener en cuenta qué tratamiento se le puede dar. Entonces, pues lo que les decía, es lo mismo que les dije ahorita, está aquí en la diapositiva, entonces pues para que lo tengan en cuenta. Es muy importante que tengan en cuenta que solo los betabloqueadores y la digoxina son apropiados para la insuficiencia cardíaca con un FEBI reducido. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta pues por el potencial inotrópico negativo que tiene la unión de esos dos medicamentos. Pues el siguiente ya son pacientes con fibrilación y pues insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. El diagnóstico pues de esta va a ser con la cuantificación de la FEBI. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Claro que es muy importante que ustedes tengan en cuenta que es el diagnóstico como tal de esta tiene una dificultad importante, porque pues separar los síntomas causados por la insuficiencia de los causados por la fibrilación es complicado, porque como les dije anteriormente, estos tienden a tener la misma fisiopatología y comparten mucho de los síntomas. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, pues como para no equivocarnos a la hora de diagnosticar cualquiera de las dos enfermedades, o pues si las dos están juntas. Aunque pues si queremos ser específicos como tal, la cardioversión seguida de la reevaluación clínica pues permite realizar el diagnóstico diferenciado entre las dos. Entonces decía que la cardioversión se debe reservar para mejorar los síntomas, ya que pues aún no hay un tratamiento específico para mejorar como tal esta clase de patología. También pues nos hablaba de la ecocardiografía, que es útil para detectar la fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca con eyección conservada, y pues pone en evidencia la sintomatología, como la división de la sintomatología de las dos. Entonces esto nos ayuda. También podemos observar la reducción de velocidad miocárdica diastólica temprana, que se puede medir por Doppler tisular, y pues eso es lo más como importante en cuanto a eso. Ya pues hablamos de pacientes con fibrilación e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en rango medio. Pues las siglas son IC-FER-M. Es una entidad pues muy como nueva. Entonces como síntomas así importantes que podemos tener en cuenta es que son pacientes con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero el FEBI va a estar entre un 40 y un 49% y las concentraciones van a estar elevadas en cuanto al péptido natriurético. También podemos observar un agrandamiento auricular izquierdo y se va a evidenciar una disfunción diastólica, pero sin embargo el diagnóstico es difícil en pacientes con fibrilación, ya que los péptidos natriuréticos, ustedes saben, siempre van a estar elevados. Entonces también observamos que hay dilatación auricular izquierda. Entonces lo que les decía es como complicado, pero pues con los con las acciones que les dije anteriormente, como el eco y pues el Doppler, podemos pues hacer como un diagnóstico diferencial.
se puede hacer del diferencial, pero no va a ser total. Es importante que tengan en cuenta eso. Ya después hablamos pues de la prevención de la fibrilación en la insuficiencia cardíaca. Entonces es muy importante pues tener tener en cuenta la incidencia de la fibrilación en estos pacientes, pero es importante también que tengan en cuenta que estos pacientes que tengan como tal un tratamiento de IECA y ARA tienden a hacer una mejor recuperación que de los pacientes que fueron tratados con placebos. O sea, como les dije desde el comienzo, estas guías nos muestran, son como estudios entre comunidades, entre pues pacientes con o sin diagnóstico, sin tratamientos. Entonces pues como para que tengan en cuenta. Bueno, ya aparte, ya dejando de hablar como tal de la insuficiencia cardíaca, vamos a empezar a hablar de la hipertensión. Entonces pues como tal, resumiéndoles todo, la hipertensión es un factor de riesgo del accidente cerebrovascular, como ustedes lo saben, y pues de la fibrilación auricular. Decía pues que como tal las presiones elevadas no controladas van a aumentar el riesgo de complicaciones hemorrágicas y pueden llevar a que el paciente sufra una fibrilación auricular recurrente, pues de las que ya les expliqué anteriormente. También es importante que tengan en cuenta aquí que va a haber una inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona que puede pues prevenir el remodelado estructural y la fibrilación auricular recurrente. Bueno, para ellos pues se indica como tal un tratamiento de IECA o ARA y pues tienen como tal o han mostrado un efecto beneficioso, y pues otros hablan de IECA y ARA en pacientes con la insuficiencia cardíaca, que van a mostrar una menor incidencia que solo la que muestra en la fibrilación auricular. En cuanto a las valvulopatías, entonces hablaba pues que estas van a estar asociadas de manera independiente a la aparición de la fibrilación auricular. Decía que aproximadamente un 30% de los pacientes con la fibrilación tienen algún tipo de valvulopatía que solo pues se detecta mediante ecocardiograma. En cuanto a esto, pues también es muy importante que tengan en cuenta que las valvulopatías graves, o sea, la fibrilación va a tener un efecto que como de empeoramiento como tal en las valvulopatías graves. Entonces pues para que tengan también en cuenta este dato, y al final pues hablamos de que las valvulopatías y la fibrilación van a interactuar y se perpetúan mutuamente por la sobrecarga de volumen y de presión de las taquicardiomiopatía y de factores neurohumorales. Es muy importante también que tengan en cuenta que cuando la disfunción valvular es grave, se puede considerar la fibrilación como un marcador de progreso de la enfermedad, y pues se aconseja la reparación y el reemplazo valvular. En cuanto a la diabetes mellitus, pues realmente esta y la fibrilación van a coexistir frecuentemente debido pues a la asociación que estas tienen con los factores de riesgo. Entonces ustedes saben que esto es como un factor de riesgo alto para los accidentes cerebrovasculares y pues para otras complicaciones de la fibrilación. Es importante que tengan en cuenta que estos pacientes implican un mayor riesgo de tromboembolia, aunque pues sin mayor riesgo de sangrado relacionado con la anticoagulación oral. Los siguientes son pacientes con obesidad y pérdida de peso. Estos pues ustedes saben que la obesidad aumenta el riesgo de fibrilación auricular pues por el incremento progresivo según el índice de masa corporal. Los pacientes obesos tienden a hacer más disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, y pues van a mostrar un aumento de la actividad simpática y van a mostrar inflamación y mayor infiltración de grasa en las aurículas. La obesidad también puede ser un factor de riesgo de ictus isquémico, de tromboembolia y de muerte para los pacientes con fibrilación. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto.
Bueno, en cuanto a esto de la obesidad y la pérdida de peso, es importante que estos pacientes con fibrilación tengan una reducción de peso intensiva. Decía que se utilizaba como en banda, que va a ser de 10 a 15 kilogramos perdidos, y además pues el control de factores de riesgo cardiovascular que llevan a menos recurrencia y a síntomas de fibrilación, con una estrategia basada en asesorías generales pues a pacientes obesos con fibrilación. Aunque los estudios son muy pocos y pues este tema es como muy nuevo, se ha mostrado pues se han pues hallado estudios en los que muestran que la pérdida de peso tiene efectos positivos en los pacientes con fibrilación, va a disminuir la morbimortalidad. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. Y por último, pues al hablar de pacientes obesos, hablamos de la ablación con catéter en estos pacientes, y decía pues que la obesidad puede incrementar como tal la tasa de recurrencias de fibrilación auricular tras la ablación de catéter, y la apnea de sueño es un importante factor de confusión. Entonces, pues la obesidad también se ha asociado a dosis más altas de radiación y tasas altas de complicaciones durante la ablación de la fibrilación. Entonces, pues hay que destacar que la mayoría de los síntomas tras la ablación con catéter en pacientes obesos es comparable a los pacientes con un peso, con una franja de peso normal. Entonces, en pocas palabras, es importante incentivar el ejercicio y pues bajar como tal los índices de masa corporal en pacientes obesos. ¿Para qué? Pues para evitar morbimortalidad y si el paciente ya sufre como tal de fibrilaciones, evitar como síntomas mayores que puedan llevar al paciente a la muerte. Otra pues de las variantes que vamos a ver son enfermedades pulmonares obstructivas, apnea de sueño y otras enfermedades respiratorias. Es muy importante pues que tengan en cuenta que la fibrilación auricular se ha asociado con la apnea obstructiva de sueño, la misma OS, ustedes la han escuchado, porque pueden contribuir como tal a la disfunción autónoma, la hipoxia, hipercapnia y la inflamación. Entonces pues AOS simplemente va a simplificar los cambios de las presiones intratorácicas, lo que por sí solo a través de la activación vagal puede provocar el acortamiento de potencial de acción auricular e inducir a la fibrilación. Esto es lo importante en cuanto a esto. Y pues ya por último encontramos enfermedades crónicas renales, pues donde la fibrilación está presente de un 10 a un 20%. En la mayoría de estudios pues nos muestra que aunque la tasa de aclaramiento de creatinina estimada de 60 mililitros sobre minuto indica pues la enfermedad como tal, en varios estudios de pacientes con fibrilación se ha mostrado que el aclaramiento de creatinina es menor de 50 mililitros por minuto. Entonces es importante como ajustar el tratamiento para estos pacientes pues con la fórmula de Crocucop. Entonces pues para que lo tengan en cuenta. Ya pues al hablar de el abordaje como tal que vamos a hacer en pacientes con fibrilación auricular, entonces debemos tener en cuenta 5 aspectos que van a ser como los más importantes. Entonces hablamos de inestabilidad hemodinámica o síntomas limitantes graves. El otro es la presencia de factores precipitantes como la tirotoxicosis, la sepsis, y también pues en la fibrilación auricular posoperatoria. Y por último vamos a encontrarlo en entidades cardiovasculares subyacentes. También en el otro que podemos ver pues va a ser un riesgo de accidente cerebrovascular y necesidad de anticoagulación. El siguiente pues va a ser la frecuencia cardíaca y las necesidades de control de la frecuencia. Y por último la elevación de los síntomas y decisiones sobre el control del ritmo cardíaco. Es muy importante que tengan en cuenta esto. En cuanto a tratamiento, pues vamos a empezar con un control agudo de la frecuencia y el ritmo. El control de factores precipitantes como pues los cambios del estilo de vida, tratamientos a las enfermedades cardiovasculares subyacentes, que lo que va a hacer es como reducción del riesgo cardiovascular, y el beneficio pues del paciente va a ser mayor esperanza de vida. El siguiente pues va a ser evaluar el riesgo de enfermedad de accidente cerebrovascular. Entonces pues para esto anticoagulación oral a pacientes con riesgo de accidente cerebrovascular, se va a prevenir como tal el accidente y pues también va a haber mayor esperanza de vida.
También vamos a evaluar la frecuencia cardíaca para el tratamiento de control de frecuencia. Eh, ¿Esto para qué? Para mejorar los síntomas y mantenimiento de la función del ventrículo izquierdo, lo que va a llevar a una mejor calidad de vida, autonomía, funcionamiento social para el paciente como tal. Y pues por último, evaluar los síntomas, tratamiento antiarrítmico, conversión, ablación de catéter y cirugía pues de la fibrilación auricular, lo que va a pues, hacer es una mejoría de la sintomatología y pues va a llevar a mayor esperanza de vida, mejor calidad de vida, autonomía y funcionamiento social. Eh, en cuanto pues a los componentes para la óptima atención de los pacientes de fibrilación auricular, encontramos una provisión de todas las opciones de tratamiento, pues dependiendo qué tipo de forma como tal de la patología está teniendo el paciente, la medición de la calidad de los servicios, el servicio multidisciplinario, decisiones compartidas y pues el servicio accesible para todos los pacientes, lo que va a dar como tal una atención óptima de la fibrilación auricular. Entonces, al hablar de participación del paciente, pues hablamos de un papel central en el proceso médico, educación al paciente, motivar y capacitar al paciente para el autocuidado, asesoramiento sobre el alto pues riesgo que tiene la enfermedad y sobre los estilos de vida pues que debe tener el paciente y pues que las decisiones sean compartidas entre paciente y entre médico. Es importante tener un paciente informado, participativo y recapacitado. Capacitado, perdón. Eh, Se me pasó la diapositiva, pero bueno, para terminar lo que les estaba explicando anteriormente, es muy importante también tener equipos multidisciplinarios, el personal médico como médicos generales, cardiólogos, especialistas en fibrilación auricular, cirujanos, profesionales afines que trabajan con el modelo de medicina colaborativa. También van a haber combinación eficiente de habilidades de comunicación, educación, experiencia y pues trabajo conjunto en equipo multidisciplinario para las fibrilaciones crónicas. En cuanto a otra atención, pues va a ser las herramientas tecnológicas en los que vamos a dar pues a tener información sobre la fibrilación, apoyo de las decisiones clínicas, lista de comprobación y herramientas de comunicación, herramientas empleadas por personal sanitario y los accidentes y los pacientes y pues por último monitorización, adherencia y eficacia del tratamiento. Y por último, como la última estrategia, pues va a ser el acceso a todas las opciones de tratamiento para la fibrilación. Entonces vamos a encontrar apoyo estructurado para los cambios de estilos de vida, anticoagulación, control de la frecuencia cardíaca, fármacos antiarrítmicos, intervenciones quirúrgicas o con catéter. Y listo, eso era en cuanto a lo que les estaba explicando anteriormente. Ya pues a hablar de los componentes de la atención integral, pues entra lo que les acabo de decir: participación del paciente, equipo multidisciplinario, el papel de los profesionales no especialistas, el uso de tecnologías de paciente
No está claro cuál es el objetivo óptimo del control de la frecuencia cardíaca en los pacientes con fibrilación auricular. Hay que destacar que muchos pacientes con un control adecuado de la frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto en reposo están muy sintomáticos y requieren tratamiento adicional. Sin embargo, un control menos estricto de la frecuencia cardíaca puede ser una estrategia inicial aceptable, independientemente del grado de insuficiencia cardíaca, excepto cuando los síntomas requieren un control más estricto. La ablación del nódulo auriculoventricular, haz de His y el implante de un marcapasos puede controlar la frecuencia ventricular, en casos en los que la medicación sea incapaz de controlar la frecuencia cardíaca y los síntomas. Pero es un procedimiento con una tasa de complicaciones baja y un riesgo de muerte a largo plazo también muy bajo. Mayores beneficios si el marcapasos se implanta una semana antes de la ablación del nódulo auriculoventricular y se programa inicialmente una frecuencia de 70 a 90 latidos por minuto tras la ablación. No se empeora la función del ventrículo izquierdo y sí se podría mejorar la FEBI de algunos pacientes. En pacientes seleccionados con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tratados con marcapasos biventricular, terapia de resincronización cardíaca, se podría terminar la fibrilación auricular. Solo para pacientes cuyos síntomas no se puede controlar con tratamientos farmacológicos de la frecuencia cardíaca o mediante intervenciones marcapasos de por vida. La elección de marcapasos ventricular derecho o biventricular con o sin desfibrilador implantable va a depender de las características individuales del paciente. Básicamente pues de esto nos lo da la FEBI. El control del ritmo cardíaco en la fibrilación pues auricular la idea es restaurar y mantener el ritmo sinusal, es una parte integral pues del tratamiento de la fibrilación auricular. La ablación con catéter o el tratamiento combinado suelen ser eficaces en caso del fracaso del tratamiento con antiarrítmico. El tratamiento para el control del ritmo está indicado para mejorar los síntomas de los pacientes con fibrilación auricular que siguen sintomáticos pese a recibir un tratamiento adecuado para el control de la frecuencia cardíaca. Otra de las estrategias es la estrategia de pastilla en el bolsillo o pill in the pocket para la cardioversión realizada por los pacientes. Entonces, en pacientes con episodios poco frecuentes de fibrilación auricular paroxística seleccionados, la autoadministración es la estrategia de pastilla en el bolsillo de un bolo oral de flecainidam de 200 y 300 miligramos o propafenona 450 a 600 miligramos para restaurar el ritmo sinusal durante el episodio. Evaluación de la estrategia antes en el hospital. La siguiente es la cardioversión eléctrica directa resincronizada, que lo que va a hacer es básicamente va a revertir rápida y eficazmente la fibrilación auricular a ritmo sinusal. Método de elección para pacientes con grave deterioro hemodinámico y fibrilación auricular de nueva aparición. Primero los pacientes sedados van a ser tratados con midazolam intravenoso o propofol. Monitorización continua de la presión arterial y la oximetría, disponer de atropina o isopropeteronol intravenosos o marcapasos transcutáneo temporal para mitigar la bradicardia después de la cardioversión. Los desfibriladores básicos son más efectivos que los monofásicos. Posición anteroposterior del electrodo genera un campo de choque en la aurícula derecha más fuerte que con la posición anterolateral, o sea, es más efectiva. El pretratamiento con amiodaradona varias semanas antes, sotalol y utilidad o vernacalam puede mejorar la eficacia de la cardioversión eléctrica. Tratamiento antiarrítmico para mantener el ritmo sinusal tras la cardioversión parece prudente empezar el tratamiento 1 a 3 días antes de la cardioversión con amiodarona varias semanas antes para facilitar la cardioversión farmacológica y alcanzar concentraciones del fármaco efectivo. La siguiente estrategia es la anticoagulación de pacientes sometidos a cardioversión. La cardioversión conlleva un riesgo inherente de accidente cerebrovascular en pacientes no anticoagulados con tratamiento anticoagulante. Es importante iniciar inmediatamente la anticoagulación de pacientes programados para cardioversión. Los pacientes que se han mantenido en fibrilación auricular durante más de 48 horas deben comenzar la anticoagulación al menos 3 semanas antes de la cardioversión y después continuar el tratamiento durante 4 semanas, los que no requieran anticoagulación crónica. La anticoagulación oral se debe mantener indefinidamente en los pacientes con riesgo de accidente cerebrovascular.
Este pues es el esquema de la cardioversión eléctrica directa resincronizada. Entonces aquí vemos pues el algoritmo de manejo. El siguiente pues es el tratamiento antiarrítmico a largo plazo, que pues es la decisión de iniciar tratamiento antiarrítmico a largo plazo de buscar un equilibrio entre la carga sintomática y la posibilidad de reacciones farmacológicas adversas y las preferencias del paciente. Cabe destacar que pues la idea de esto es mejorar los síntomas de la fibrilación auricular. Tiende pues a propende en el paciente reducir los síntomas relacionados, mantener el ritmo sinusal de forma moderada, reducir la recurrencia de la fibrilación auricular. Si un antiarrítmico fracasa se puede reemplazar con otro. Proarritmias inducidas o efectos secundarios por fármacos son frecuentes. Guía y eficacia para elección del tratamiento. El tratamiento con fármacos antiarrítmicos prácticamente duplica el mantenimiento del ritmo sinusal comparado con la ausencia de tratamiento. Para evitar efectos secundarios es necesario que sean tratamientos cortos. El tratamiento con flecainida durante 4 semanas tras la cardioversión de la fibrilación auricular tuvo buena tolerancia y previno la mayoría de las recurrencias de fibrilación auricular a comparación de tratamiento a largo plazo. El tratamiento antiarrítmico a corto plazo también se emplea para evitar la recurrencia de la fibrilación auricular tras la ablación con catéter. Es necesario que se trate además la pérdida de peso, el control de la presión arterial, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, el aumento de la capacidad cardiorrespiratoria y pues otras medidas. Para la selección del fármaco antiarrítmico, entonces pues vamos a tener primero la amiodaronina, que es segunda línea de tratamiento, eficaz bloqueador multicanal que reduce la frecuencia ventricular, seguro en pacientes con insuficiencia cardíaca, proarritmia secundaria, torsión de puntas, monitorización del intervalo QT y las ondas T y U, efectos secundarios extracardíacos. El siguiente medicamento es la dronedarona, que mantiene el ritmo sinusal y reduce la frecuencia ventricular. Va a prevenir las hospitalizaciones de causa cerebrovascular, fundamentalmente por fibrilación auricular, y la muerte cardiovascular de pacientes con FA, paroxística o persistente o flúter auricular, que además tienen como mínimo una comorbilidad cardiovascular relevante. También asimismo pues va a aumentar la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca recientemente compensada y fibrilación auricular permanente. Aumenta la creatinina sérica y disminución de la excreción y no causa daño renal. El siguiente medicamento pues es la flecainida propafenona, que pues va a prevenir la fibrilación auricular. Solo debe emplearse sin cardiopatía isquémica ni insuficiencia cardíaca para evitar arritmias ventriculares mortales. Puede producir el paso de fibrilación auricular a flúter auricular, aumentando la frecuencia ventricular. Se evita con la administración previa de un bloqueador beta. El siguiente medicamento es la quinidina disopiramida, que va a aumentar la mortalidad por todas las causas al año de seguimiento, arritmias ventriculares en altas dosis. La disopiramida, usada para fibrilación auricular mediada por un efecto vagal, reduce el gradiente de flujo de salida del ventrículo izquierdo y va a mejorar los síntomas de miocardiopatía hipertrófica. El sotalol pues es de riesgo importante de generar torsión de puntas. Este se ha asociado con un aumento de la mortalidad en pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo tras infarto de miocardio, probablemente debido a arritmias ventriculares. Y el adofetilida, que pues es un bloqueador de los canales de potasio y va a restablecer y mantener el ritmo sinusal en pacientes con insuficiencia cardíaca. La combinación de antiarrítmicos que prolongan el intervalo QT no se debe emplear para el control del ritmo cardíaco en la fibrilación auricular. El siguiente pues es el electrocardiograma de 12 derivaciones, herramienta de identificación paciente de riesgo proarritmia. Pues vamos a decir que la identificación de los pacientes con riesgo de proarritmia puede ayudar a reducir el riesgo proarrítmico de algunos fármacos antiarrítmicos. La monitorización de la duración de los intervalos PR, QT y QRS durante el inicio del tratamiento antiarrítmico puede ayudar a identificar a los pacientes con riesgo alto de proarritmia. La presencia de ondas TU anormales es un signo de torsión de puntas inminente.
La monitorización por electrocardiograma se empleó sistemáticamente en los días 1 y 3 en pacientes tratados con flecainida, propafenona o sotalol para identificar a aquellos con riesgo de proarritmia. En los efectos antiarrítmicos de fármacos no antiarrítmicos, tenemos que los IECA y los ARA2 pueden prevenir la fibrilación auricular de nueva aparición en pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo y pacientes hipertensos con HBI. Sin embargo, HBI pues haciendo una hipertrofia ventricular izquierda. Sin embargo, se podría considerar la adición de un IECA o un ARA2 al tratamiento antiarrítmico para reducir las recurrencias de la FA después de la cardioversión. Esta se logra sobre todo con el aislamiento de las venas pulmonares y para conseguir una eficacia completa probablemente sea necesario un aislamiento completo, seguido de la ablación en la pared posterior de la aurícula izquierda. La ablación en la fibrilación auricular es más efectiva que el tratamiento con fármacos antiarrítmicos para mantener el ritmo sinusal. Pues entre las indicaciones están la de mantener el ritmo sinusal en paciente con fibrilación auricular sintomática, paroxística y persistente, fibrilación auricular persistente de larga duración, tratamiento de segunda línea tras el fracaso o la intolerancia al tratamiento con fármacos antiarrítmicos. La anticoagulación obviamente va a ser antes, durante y después, y continuar la anticoagulación. Durante la ablación se debe administrar heparina para mantener un tiempo de coagulación activada mayor a 300 segundos. La anticoagulación se debe mantener durante un mínimo de 8 semanas después del procedimiento en todos los pacientes. La técnica pues es el aislamiento de las venas pulmonares completo a nivel auricular. El objetivo pues está mejor documentado con la ablación con un catéter. Se puede realizar mediante ablación secuencial, que es punto a punto, con radiofrecuencia mediante lesiones lineales que rodean las venas pulmonares o mediante ablación con criobalón con resultados similares. Respecto a los resultados, pues el control de ritmo tras la ablación de la fibrilación auricular con catéter es difícil de predecir en cada paciente. En la mayoría de los pacientes es necesario más de un procedimiento para lograr el control de los síntomas. Pacientes jóvenes, mejor control de síntomas y menos complicaciones. Fibrilación auricular de corta duración y episodios de fibrilación auricular frecuentes y cortos en ausencia de cardiopatía estructural significativa. La ablación con catéter es más efectiva que el tratamiento antiarrítmico farmacológico para mantener el ritmo sinusal. Entre las complicaciones se encuentran la duración media de la hospitalización de los pacientes con fibrilación auricular sometidos a su primer procedimiento de ablación fue de 3 días. Rara vez se producen complicaciones. Las complicaciones graves más importantes son el accidente cerebrovascular y el accidente isquémico transitorio durante la primera semana, menor al 1%, el taponamiento cardíaco entre 1 y 2% en los primeros días, y la estenosis de vena pulmonar y el daño esofágico grave que produce fístula auriculoesofágica varias semanas después de la ablación, entre 7 y 30 días después. Fístula auriculoesofágica, su diagnóstico se basa en la presencia de la tríada típica de infección sin un foco claro, dolor retroesternal y accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio. Ablación de fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Comparado con la administración de amiodaronas, reduce significativamente la fibrilación auricular recurrente en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y fibrilación auricular puede recuperar la función sistólica del ventrículo izquierdo tras la ablación. Se necesitan más estudios pues, para comprobar esto de manera completa. Los pacientes deben pasar consulta con un especialista en ritmo cardíaco como mínimo una vez durante los primeros 12 meses tras la ablación y tener en cuenta pues, las complicaciones. La cirugía de fibrilación auricular pues, es un procedimiento quirúrgico a corazón abierto que consiste en una técnica de cortar y suturar que incluye el aislamiento de la pared posterior de la aurícula izquierda, una conexión al anillo mitral posterior, una conexión cabo-tricuspidia y una conexión cabo a cabo, y la exclusión de la orejuela izquierda. Este pues es el algoritmo de manejo de un paciente con fibrilación auricular sometido a cirugía de corazón abierto.
Aquí pues tenemos las complicaciones de la cirugía toracoscópica en la fibrilación auricular. Algoritmo de manejo posterior: selección del tratamiento para el control del ritmo tras fracaso del tratamiento inicial para mejorar los síntomas de fibrilación auricular. Este es un tratamiento híbrido que se utiliza para el control del ritmo cardíaco. Entonces, pues básicamente se utilizan antiarrítmicos farmacológicos que se suele administrar entre 8 a 12 semanas tras la ablación con catéter para reducir las recurrencias tempranas de fibrilación auricular. Frecuentemente se utilizan la amiodaronina y la flecainida. En caso pues, de síndrome de seno enfermo y respuesta ventricular rápida, fibrilación auricular paroxística, se implanta un marcapasos. El tratamiento con fármacos antiarrítmicos que producen una disfunción del nódulo sinusal y bradicardia del marcapasos permite aumentar la dosis del fármaco. Las situaciones pues, específicas en pacientes frágiles, que son pues, pacientes con edades avanzadas mayores de 75 o mayores de 80 años, con fibrilación auricular tienen más riesgo de accidente cerebrovascular y más probable que se beneficien de los anticoagulantes orales que los pacientes más jóvenes. El control de la frecuencia y del ritmo pues se va a utilizar mediante un implante de un marcapasos o la ablación con catéter, necesaria por pues, la mayor incidencia de comorbilidades que se presentan en estas edades. Debe haber pues, una atención integral de la fibrilación auricular y la adaptación de las dosis de tratamiento para pues, así tener una disminución de las complicaciones. Y en resumen, pues estas son las tablas de manejo. Bueno, ahora vamos a hablar de situaciones específicas. Al hablar de situaciones específicas, vamos a mirar varios ítems. El primero son pacientes frágiles y ancianos. En ellos pues vamos a encontrar comorbilidades. En ellos va a haber uso de anticoagulantes, riesgo elevado de accidente cerebrovascular, afecciones renales, efectos secundarios de múltiples medicaciones. El siguiente son las miocardiopatías y las canalopatías hereditarias y accesorias. En ellas pues encontramos síndromes como el de Wolff-Parkinson-White, miocardiopatías hipertróficas, canalopatías, miocardiopatías arritmogénicas del ventrículo derecho. Entonces en ellos podemos ver el QT largo o el síndrome de Brugada. Otra que podemos observar son los deportes y la fibrilación auricular. La actividad física frecuente pues reduce el riesgo de fibrilación auricular, pero pues va a haber una predisposición luego de que va a ser mayor a 1.5 horas de deporte de resistencia, se va a aumentar el riesgo de fibrilación auricular. Más tarde en la vida, pues debido a la carga de volumen durante el ejercicio, se va a presentar una hipertrofia auricular, va a haber dilatación y en el caso de estar anticoagulado se debe abandonar los deportes de contacto y pues corporal físico como tal o directo. El siguiente que podemos encontrar es la gestación. Entonces pues es rara la fibrilación en esta etapa, pero entonces a veces puede estar asociada a cardiopatías preexistentes, generando pues un alto riesgo como tal a la madre en la gestación y también al feto. En esto pues tenemos que realizar controles de frecuencia cardíaca, utilizar beta bloqueadores que van a atravesar rápidamente la placenta, pero no son teratogénicos. También tenemos que tener un control por ecografía desde la semana 20 de gestación para controlar pues, el crecimiento fetal. También es necesario controlar el ritmo cardíaco, la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular que no atraviesa la placenta. Si la madre persiste con síntomas de fibrilación después de dar a luz, se les cambia después la medicación de heparina a warfarina porque pues ya la warfarina no haría daño como tal. La siguiente que podemos encontrar es la fibrilación posoperatoria. Entonces pues se va a prevenir con beta bloqueadores, amiodarona y anticoagulación, y pues en ello se va a aumentar el riesgo de fibrilación auricular y de accidentes cerebrovasculares. Sigue pues pacientes adultos con cardiopatías congénitas. Entonces en ellos podemos encontrar cirugía de Fontan, corrección de tetralogía de Fallot,
y otras podemos ver anticoagulación, el uso de beta bloqueadores, verapamilo y listo. Y la última son pacientes en tratamiento de flúter auricular. En esto pues los objetivos del tratamiento del flúter auricular son similares a los de la fibrilación normal y pues en ellos solo se va a considerar el uso de marcapasos. Listo, eso en cuanto a situaciones específicas. Ya pues hablando de educación y autocuidado, entonces los pacientes autónomos e infiltrados están mejor capacitados para cumplir un tratamiento a largo plazo. Es muy importante tener en cuenta esto. Entonces, ¿cuál va a ser como tal los ítems que debemos tener en cuenta? Entonces, pues que las decisiones que se van a tomar tanto de médico como de pacientes deben ser compartidas. La atención centrada al paciente, la educación al paciente es muy importante, autocuidado, propaganda de cambios de estilos de vida. Ustedes saben que pues en pacientes como estos hay que evitar consumos elevados de dietas hipercalóricas, entonces y pues fomentarles a ellos mucho el ejercicio. Ya por último, no mentiras, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las lagunas en evidencia. En ello pues se requiere electrocardiograma para establecer si hay el diagnóstico de fibrilación. Se recomienda el cribado en pacientes mayores de 60 años y en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico se debe hacer electros durante 72 horas como cribado. Y ya por último, ya encontramos las recomendaciones como tal. Entonces pues lo que les decía, se recomienda la educación adaptada al paciente en todas las fases de manejo de la fibrilación auricular para que el paciente tenga la adecuada percepción de las enfermedades y mejore su tratamiento. Se recomienda la ecocardiografía transtorácica de todos los pacientes con fibrilación para guiar el tratamiento. Se recomienda evaluar la función renal de todo paciente con fibrilación auricular, determinando la creatinina sérica o el claramiento de creatinina para detectar la presencia de enfermedad renal y ajustar las dosis de tratamiento farmacológico de la fibrilación. También se va a hacer la recomendación de un tratamiento antagonista con vitamina K para INR de 2 a 3 o mayores, y pues prevenciones de accidentes cerebrovasculares en pacientes con fibrilación auricular y estenosis mitral de moderada a grave y válvulas cardíacas mecánicas. También se recomienda el uso de beta bloqueadores, como ya les habíamos dicho anteriormente, y la digoxina para el control de frecuencia cardíaca en los pacientes de fibrilación y FEBI menor de 40%. Para los pacientes sin antecedentes de cardiopatías isquémicas o cardiopatías estructurales se recomienda la administración de flecainida, y bueno, los que ustedes pueden ver ahí, para la conversión farmacológica de la fibrilación auricular y de nueva aparición. Para la cardioversión de la fibrilación o del flúter se recomienda la anticoagulación efectiva como mínimo de 3 semanas previas de la cardioversión. También se va a recomendar el uso de amiodarona para la prevención de la fibrilación sintomática recurrente en pacientes con insuficiencia cardíaca, y pues no se debe realizar cardioversión o ablación de catéter sin anticoagulación, excepto pues cuando se haya descartado la presencia de trombosis auricular mediante la ecocardiografía